¿Cuántas cosas pueden pasar en 3600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos. Buenas noches. Hoy tenemos aquí a Wilson Arias, representante a la Cámara. Ya varios días, a través de su jefe de prensa, había tratado de tenerlo aquí para hablar de varios temas que él maneja muy bien. Pero lo primero que quiero conocer de Wilson Arias es ¿en qué barrio nació usted, Wilson? Buenas noches. Buenas noches, Mao. Saludo a ti y a toda esta audiencia tan amable. Yo nací en el barrio del Jardín, pero en el barrio del Jardín Popular. Vos sabes que hay una ciudad Jardín allá que era un poquito ricacho, ¿te acordás? Y un barrio del Jardín que queda por la Fortaleza, ¿recuerdas? 27, calle 27 con carrera 3940. Pero me crié en la Independencia enseguida. Entonces tú recuerdas que quedan las Torres de Maracaibo, que es una intersección como de 4 barrios, San Carlos, Jardín, Maracaibo y la Independencia. Y circulé siempre entre esa zona hasta que me casé, Mao. Yo estuve allá toda mi infancia y mi adolescencia. Y mi padre, Mao, era el peluquero, el terror del barrio, porque el peluquero era Independencia y La Esperanza estuvo también. Peluqueaba a todos mis amigos con un corte infame. ¿Recuerdas el cortecito que le dejaba solamente aquí un churumbelcito y era famoso por castigar las luengas cabelleras a las que apostábamos todos los jóvenes en una época en la cual todo el mundo quería tener el pelo largo? Ahí nací yo, en esa peluquería de Jorge Arias. Dime, Wilson, ¿estudiaste tu primaria dónde? Yo estudié mi primaria en 2 partes. Estudié en la República del Paraguay, que queda en la calle 27 con carrera 40 precisamente, una parte, y después estuve en la Marco Fidel Suárez. Frente a Santa Librada. Frente a Santa Librada, terminé allá. Cuando era concentración de quintos. Cuando era concentración y cuando llegamos hasta quinto, sí. Recuerdo que allá terminé la primaria. Bueno, ¿y el bachillerato? Lo hice en una parte en el Colegio Parroquial San Joaquín, que antes se había llamado Sagrado Corazón de Jesús, pero que también era una especie de satélite del Sagraco grandote que había en el Valle del Lili. Y en un barrio muy humilde las monjitas tenían una extensión de ese colegio para los sectores populares. Yo ahí estudié y terminé en algo que llamaba el Liceo de Ciencias, que ya no existe. Liceo de Ciencias, ese funcionó en la calle Sexta. ¿Recuerdas? Arriba de Santa Librada. Arriba de Santa Librada funcionó. En la época que yo estudiaba, eso era como la calle Quinta, pero como a ver, ¿cómo digo? Como por Bellas Artes, detrás de Bellas Artes en una época. Sí, en una época, sí. Una época, y después se corrió como por Santa Librada, recuerdo. Bueno, ¿y tú eres profesional en qué? Yo soy, orgullosamente, lo más importante, soy técnico electromecánico del SENA. E intenté estudios superiores en varias cosas. Lo que más adelante fue economía. Estuve hasta sexto de economía. ¿En la del Valle? Estuve en economía en la Autónoma de Occidente. Estudié nocturno, una parte de mi economía. Aparte, pues, cualquier otra cosa he estudiado por allí, he arañado otros temas, pero lo más importante, los que más me han significado preocupación en la vida, son esas 2 disciplinas. ¿Por qué todo lo del SENA te lo cargan? Para bien y para mal, lamentablemente. Porque, Mao, yo estudié en el SENA, yo tuve, tú recordarás, la disyuntiva que a muchos jóvenes se nos presentaba cuando era joven, y mi papá me dijo un día, mi hijo, éramos 8 hijos, mi hijo, usted tiene que escoger si estudia, porque ya no me basta con que se retire el estudio, necesita aportar algo para la casa. Entonces esa disyuntiva la resolví estudiando en el SENA. Descubrí que el SENA me podía formar y pagar 3 pesitos en esa época, un contrato de aprendizaje que logré obtener muy bueno.
Y con eso logré aportarle un poco a mis padres, de modo que, de verdad, Mao, yo me enamoré de eso y hoy esta entidad tan importante que me salvó mi vida académica y después quise trabajar en ella. Entonces me vinculé como mensajero porque yo quería ser instructor. Yo admiraba mucho la función docente, pero nunca pude ser instructor realmente. Yo me vinculé como mensajero y rápidamente me enrolé en la defensa del SENA porque para entonces hubo varios planes que casi que liquidaban el SENA. Y como yo había estudiado en el SENA y como le debía tanto, entonces siendo mensajero me hice presidente del sindicato y empecé una labor de acompañamiento de la defensa del SENA que hoy me tiene básicamente en las mismas claves. Fíjate, terminé muy fuertemente enrolado en esa campaña y logramos algo histórico que fue tumbar la privatización del SENA. Recuerdas que César Gaviria privatizó el SENA y nosotros salimos a recoger 1 millón de firmas y nadie daba un peso por ese 1 millón de firmas, Mao, y lo logramos. Y recuerdas, inauguramos la iniciativa legislativa popular de la Constitución del 91 y fuimos la primera ley de iniciativa popular, auténticamente popular, que legisló para echar atrás la privatización del SENA, dando lugar a una historia que me tiene aquí. Es que el SENA fue el oasis de los sectores populares. Fíjate, ¿no? Carvajal y compañía, porque este reconocimiento hay que hacerlo a Carvajal y compañía. Tuvo los centros parroquiales. Claro. Mao, el parroquial San Juan que te digo tenía apoyo de Carvajal, el que yo estudié. Claro, Carvajal hizo una labor bellísima para darle capacitación a la gente que no podía entrar a la universidad en los centros parroquiales. Y apareció el SENA, una institución que queremos todos. Yo le tengo un cariño y aprecio especial al SENA, porque ahí siempre han encontrado los sectores populares cómo encontrar un mejor vivir. Wilson, ¿qué fue lo que pasó? Que eso te lo cargan a ti, que estuviste manejando esos estudiantes o egresados para sabotear el puente, el túnel mejor. El túnel, el hundimiento. El hundimiento de la Avenida Colombia. Un concurso de situaciones. El SENA ha tenido varios problemas últimamente que han sido más o menos, se están agudizando. Uno de ellos, por ejemplo, Mao, los cursos. Yo estudié en el SENA un curso de trabajador calificado en electromecánica, duraba 3 años. Trabajador calificado es el menor nivel ocupacional dentro de toda la estructura, uno de los menores. Se supone que por encima están los técnicos y los tecnólogos. Mi curso duraba 3 años y era más completo que lo que hoy ofrecen como tecnólogo, que dura apenas 1 año y ve menos de lo que yo, es decir, estudia menos de lo que yo estudiaba y logra un campo de actuación mucho más reducido, para mencionar uno de los problemas. Pero lo otro, están pululando los cursos cortos, Mao, de 10 horitas, 15 horitas para crear volumen de cobertura estadística, pero con muy precaria calidad. Amén de varios problemas, falta de dotaciones, en fin, varias crisis que se han dado. Los estudiantes habían hecho hace años un arreglo con la administración para restablecer la calidad de la formación y el nuevo gobierno dijo reconocer los problemas de calidad tan graves que heredamos de administraciones anteriores, perdón, pero esos acuerdos fueron incumplidos sucesivamente, dando en que se repite el conflicto por el cumplimiento de los acuerdos, a lo que se suma otro problema, y es que la administración de Gina Parodi vino a concentrar el poder y la economía y los presupuestos de manera absurda, casi que a la parálisis, de modo que se crea un conflicto, y durante ese conflicto, transcurren varios hechos que dan en que se produzca una marcha el mismo día de la inauguración. Con tan buena o mala suerte que los estudiantes marchan ese día rumbo al CAN y deciden hacer algo que explican ellos, yo Mao les creo, porque además iban disfrazados como de, ¿cómo te digo? Como saltimbanquis, ¿no? Y uno cuando se va a enfrentar a la policía no se pone zancos, no se disfraza. Los muchachos iban a pasar por el puente, deciden pasar por el puente para hacer una demostración del SENA de protesta pacífica y el ESMAD equivocadamente le cierra la vía. Y eso, cuando ocurre, se forma un cóctel muy grave, porque cuando el muchacho tiene la intención de transitar y se le impide la locomoción,
en un momento tan apremiante suele ocurrir desbordamientos. Lamentablemente hay filmaciones donde aparece lamentablemente un ESMAD de la policía provocando y dio en lo que ocurrió. Pero si miran las imágenes, lo que hacen los muchachos prácticamente es sentarse en la calzada y salir después en estampida frente a la presencia del ESMAD. Todo eso está documentado inclusive porque ha sido objeto de una presentación a una especie de querella por algunos atropellos que algunos policías, no todos, cometieron contra los estudiantes y está, creo, en la fiscalía en estos momentos. Wilson, ¿por qué dicen que tú manejas el SENA? ¿Manejas o no manejas el SENA? Mao, cuando yo era dirigente sindical yo me ponía un megáfono al hombro y encabezaba la marcha. Y esa era mi función, o yo creía que hacía parte de mi función, y lo hice durante 20 años, Mao. ¿20? Que estuve en el SENA. Bueno, no todo fui dirigente, pero digamos soy una cuota de confianza muy grande. Pero hoy tengo otra función, Mao. Mi función no me da tiempo para atender la organización de un movimiento como eso. Eso es propio de los dirigentes sindicales o de los dirigentes estudiantiles o de los dirigentes pensionales, que en este caso son los que promueven esas marchas. Pero yo no puedo dejar de expresar mis opiniones sobre esos hechos y lo que hago es que frente a cada movilización fijo posición en el Congreso de la República. No puedo obrar contra mi conciencia y lo que he hecho es fijar posición de respaldo a cada una de esas marchas, reclamando sí que sean pacíficas, estén dentro de los cánones que siempre ha comportado el SENA, porque vos ves, el SENA siempre ha observado un comportamiento correcto en la movilización. Nunca ves que, como en Univalle o en otras partes, se presentan hechos de desazón. No, el SENA, su historia y su decisión política es otra. Perdón, Amado, que estoy un poco afectado. Y entonces, yo he acompañado esas luchas, pero lo hago, Amado, además con certezas, con convicciones y sin esperar que se me aplaude o se me recrimine. Se me está recriminando por acompañar el movimiento y creo que ha sido más bien una especie de utilización del poder por parte de un gobierno que quiere desvirtuar las banderas justas para atribuirle a una persona. Pero te agrego, Mao, a mí me preocupa algo que he denominado una especie de continuum comunicacional. A veces, Mao, cuando marchan los indígenas se dice hay alguien detrás, las FARC, la guerrilla, algo. No, los indígenas tienen cabeza para marchar por sí mismos. Cuando marchan los corteros a veces dicen hay alguien detrás, Alexander López, qué sé yo. Marcharon los cafeteros y dijeron que Robledo estaba detrás. Marcharon las víctimas y dijeron que Cepeda estaba detrás. Marcha el SENA y está Wilson detrás. Pero mi pregunta es cuál es el mensaje que se le envía a esos movimientos cuando se dice que siempre hay alguien detrás. Es decir, pareciera ser que los negros no pueden organizar una marcha ellos mismos, sino que tiene que haber alguien preferiblemente blanco, qué sé yo, espigado, que esté detrás. Como si los indígenas no tuvieran convicciones pacíficas suficientes para marchar, o los estudiantes del SENA no tuvieran criterio. Yo creo que esa especie de manida intención de siempre ubicar a alguien detrás de los marchantes es algo que debería examinarse por parte de la sociedad. Pero Wilson, en la época tuya de estudiante, para ser líder estudiantil, requisito sine qua non era ser muy buen estudiante. Ahora eso ha cambiado ostensiblemente. ¿O tú qué opinas? Es posible. Sabes que aproximándome a este movimiento del SENA en particular me he encontrado dirigentes muy inteligentes, bueno, material muy preciado, Mao. Sabes que hablo con el corazón tal vez. Tiende a pensarse que los muchachos del SENA podrían por su procedencia, por su bagaje cultural, no tener, digamos, la estatura que finalmente uno ve que sí tienen. Me he encontrado con muchachos no solamente muy inteligentes, sino muy capaces, son altísimamente reconocidos. No, me los he encontrado muy buenos, pero, perdona, Mao, es verdad que nosotros en nuestras épocas, Mao, para ser dirigente casi que exigíamos que los dirigentes tuvieran ciertas calidades académicas. Sí, claro. Se esperaba, inclusive para el desempeño, ¿qué se dice? Para su arrojo en el liderazgo, se le reclamaba dotes oratorias que no eran dables en cualquiera persona. Se requería cierta estatura
cultural, si se quiere, Pero intelectual. perdóname, ahora que tú me dices de dote de oratoria, pero es que mira, en la época nuestra, Wilson, nosotros hicimos exámenes orales desde primero de primaria. Claro, yo me acuerdo de eso. Perdimos el miedo escénico porque los exámenes orales eran con la presencia del papá, la mamá y el barrio. Y entonces uno perdió el miedo escénico. Y después te ofrecían ir a echar una poesía también, una Correcto, tarima. había que declamar el Declamar, Día de la ¿te Madre, el acordás? Día del Padre. Y ahora es cierto, falso, ninguno de los anteriores. Entonces, por eso el estudiante de hoy... Y vaya, ha mire en perdido- Google, Sí, investigue, correcto. es mirar internet y se acabó. Por eso se ha perdido las dotes oratorias que habían antes. Sí, es verdad, Mao. Bueno, Wilson, ¿cómo aparece la política ya en serio en tu carrera? Desde muy joven, casi desde niño, Mao. Mi abuelo era dirigente agrario que fundaba sindicatos que en la época eran tildados de izquierdistas. Y mi familia ha tenido una vena política muy fuerte. De todo ese debate de la izquierda de los 80s, estaba sentado en la mesa realmente. ¿Recuerdas tal vez una fuerza política que llamaba Luchar, la época del M-19, de Firmes, de Gerardo Molina? De Gerardo, sí, señor. Casi que mis hermanos, que era una callada grandecita, tenía sentados, digamos, exponentes de esas distintas opiniones y fue muy enriquecedor. Y tal vez el paro cívico del 77 me llamó mucho la atención porque tuvo mucha fuerza en mi barrio. Y yo era muy joven, casi que impúber. Y lo vi, lo presencié, lo marché al lado de mis hermanos y creo que eso me ganó el corazón para la lucha estudiantil primero y después para la lucha sindical, y ambas con el vínculo común de la preocupación de la política, ¿no? ¿Qué pasaba en el país? El mandato claro fue el de López Miquelsen y el paro cívico gritaba que no era yo recuerdo en la marcha los estudiantes pintando las paredes diciendo que no era el mandato claro sino el mandato caro, ¿te acordás? Claro. El mandato caro le pusieron. Eso es una inteligencia, era de la cosa inteligente de los muchachos, ¿no? La chispa que todo lo subvertía, que todo lo contradecía y creo que de ahí se ganó el corazón para las líderes políticas. Como a ti te gustó la economía, ¿cuándo llegó a tus manos la economía política de Niquitín? Claro que sí, Mao. No me hagas recordar, claro, y entonces te tenía unos gráficos sobre las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas. Los modos y medios. Los modos y medios de producción y las fuerzas productivas. La plusvalía. La teoría del valor por el trabajo y la plusvalía. Sí, Correcto. Mao, te tienes a Nikitin en la cabeza. Eso era economía política de Nikitin soviética, ¿no? Línea Claro, Pecus, ¿te acuerdas? Claro. Línea Pecus de la Unión Soviética. Uno venía de estudiar a Keynes. Claro, Era todo lo contrario. yo estudiaba Keynes en oposición a Marx, pero hoy reivindicamos a Keynes también, fíjate. Sí, claro. El legado marxista reivindica buena parte de Keynes. Hola, Mao, estás atento de la cosa económica. Claro, pues eso fue lo que le enseñaron a uno en la universidad, ¿no? Y en el La activismo Santiago de político. Cali, sí. Bueno, Wilson, ¿qué te lleva a participar activamente en los cuerpos colegiados? Que las luchas gremiales nuestras con frecuencia terminaban marchando hacia las puertas del Congreso de la República. Entonces, que están privatizando el SENA, una ley para echar atrás la privatización del SENA. Que están desmontando la salud pública, una marcha para presionar el presupuesto general de la Nación en su votación. Que se está modificando la estructura educativa del país, vaya hable de la Ley General de la Educación. Y tanto marchar hacia el Congreso, se le acaba la prédica abstencionista a la gente. La gente dice que nos tenemos que abstener de participar en la actividad electoral para marchar mañana a reclamar que las leyes se modifiquen por la vía de una marcha. Entonces decíamos, pues vamos a marchar, pero también vamos a tratar de incidir en el Congreso, así sea en condición minoritaria,
y una asamblea de estudiantes, Mao. Fíjate la paradoja, yo era el mensajero que se había hecho presidente y siempre acompañó a los estudiantes marchando, siempre lo acompañé porque encontré justa su causa. Y un buen día una marcha estudiantil decide postular un egresado y no encuentran más egresados, sino que miran para el mensajero, el señor, ese señor que ha marchado con nosotros siempre, postulémoslo. Entonces tengo la circunstancia bonita y al mismo tiempo, no creo que inédita, pero sí muy interesante, de que los estudiantes me postularon y tuvo que después reunirse apresuradamente la Asamblea de Trabajadores para ratificar lo que ya era una decisión estudiantil. E intentamos un ejercicio de la Cámara que fue muy bonito y exitoso. Pero tú antes fuiste concejal, ¿no? Yo me lancé a la Cámara primero y no llegué, Mao. Yo saqué 90 votos menos que Roy Barreras, pero no llegué. Él en cambio radical y yo en el polo. Y después la misma Asamblea dispone que el mismo candidato debería ir al Consejo Municipal y entonces una auténtica participación política directa, pues, ¿no? De esa que reza la Constitución, de la gente permitió que fuera al Consejo y varias organizaciones deciden después postularme a la Cámara hasta que en esa segunda oportunidad sí pude llegar al Congreso de la República. ¿Cómo te fue en el Consejo? Porque una cosa piensa uno de aquí para allá y otra cosa de allá para acá. Esa es la gran anécdota de Guillermo León Valencia con Yader Giraldo. Un día fue Yader Giraldo a hacerle un reportaje a Guillermo León Valencia. Entonces Yader, que estaba allá, le dice: presidente, ¿cómo vio el país? Y Valencia, que era un hombre muy simpático, sagaz, inteligente, se paró, se sentó donde estaba Yader y a Yader lo sentó en la silla presidencial. Y entonces Valencia le dijo: ¿cómo vio usted al país? No le pudo hacer el reportaje. Buenísimo. Buenísimo, claro. Espectacular, espectacular. Yader no le pudo hacer el reportaje. Además uno se mira a sí mismo y de pronto se envanece y dice: oiga, mire qué berraquera esto que yo estoy haciendo, y resulta que está haciendo el oso, Mao. En el Consejo parece ser que bien, al punto que tuve un respaldo amplio con... Mao, esas campañas mías fueron muy tremendas porque, te cuento, la gente piensa que la publicidad que hacíamos con los muchachos en esa época, ya eso se dejó de hacer, pero en esa época es que era muy ingeniosa. Yo le explicaba que no era ingeniosa, era que no teníamos plata, entonces conseguíamos pintura y hacíamos un mural bonito por allá, pero así no se hace una campaña, Mao, tú lo sabes, eso está industrializado hace rato. Nos tocó hacerlo de manera muy artesanal. Y un comunicador de Unidad me decía: oiga, qué creativos ustedes, qué ingeniosos haber renunciado a la forma de hacer campaña tradicional pajera. Yo le digo: no, la renunciación no tenía que ver con el ingenio, sino con la incapacidad económica. Y a pesar de eso llegamos, tuvimos una campaña muy precaria económicamente, de modo que, pero más que por el resultado electoral fue porque logramos rechazar, por ejemplo, algo que llamaba la sectorización del acueducto, que eso se vino a saber después, eso era un negociado horrible. Y con José Luis Pérez, a quien le hago un buen reconocimiento, solos empezamos esa batalla y tumbamos la privatización del acueducto, que yo creo que es de las privatizaciones más tristes que pueden ocurrir, del agua, mira. Entonces eso se echó atrás y fueron unos debates muy importantes, Mao, sabes que yo me siento muy contento porque con esos debates y con el regreso de la izquierda después de varias décadas, Mao, en boca mía y en la voz mía, volvió a crecer las barras del Consejo. Yo no sé si todavía seguirán así, pero cuando llegamos al Consejo en esa década, por alguna razón, como llegamos casi que, como dicen los muchachos, en un tropel, porque tocó llegar así, entonces las barras volvieron a estar ocupadas para ver los debates que hicimos durante esos días, cosa que me alegró mucho. Y después pude postularme a Cámara con éxito. Además, me iba enfrentándome a Franklin, que era un buen congresista de la izquierda, con el respaldo de Angelino, de Jorge Iván Ospina. Bueno, se juntaron todos los astros para respaldarlo a él y yo me quedé íngrimo en la otra orilla y logré hacerme a la curul, ganándole a Franklin Legro. De modo que esa osadía dice que de pronto hice las cosas bien en el Consejo y tuve el respaldo ciudadano. ¿Cómo hace un concejal para moverse solo? Yo creo que hay varias formas de... Mao, yo creo que
lo que logramos, la visibilización que logramos y eso de moverse son una oportunidad fue, Mao, porque fui muy contracorriente, tal vez fue raro. Me opuse a muchas cosas, y me enfrenté y entonces eso dio la posibilidad de que tuviera una altísima notabilidad, pero además digamos que fue la oposición argumentada, porque tuve la fortuna de tener un equipo muy serio que me permitió presentar una opinión siempre argumentada. La gente recuerda mi votación negativa a la prórroga de los estudios de la valorización, por ejemplo, que ahora todo el mundo dice, no se hicieron estudios, esto se desinfló. Quiero hacer una reivindicación, un reconocimiento aquí, Mao. Solo 3 concejales nos opusimos a esa prórroga. Es decir, si nos hubieran hecho caso, tal vez hubiéramos buscado las mejores obras por otra financiación que no por esta que está derrumbando hoy, y es Rodrigo Guerrero, Wilson Arias y Fabio Rodríguez. Nos opusimos en esa oportunidad a esos estudios precarios, o mejor, a la falta de estudios, solo que el doctor Guerrero parece ser que ya se olvidó que votó conmigo en esa oportunidad. ¿Cómo fueron tus relaciones con Rodrigo Guerrero? Porque hay veces en política un voto lo percibe la gente. Fueron muy buenas, a pesar de que sacábamos chispas a veces en los debates, él y yo básicamente. En ese consejo, digamos que hubo varias personas importantes, pero yo pienso que la confrontación más importante en algunas oportunidades provino de Rodrigo Guerrero en relación con los temas principales de la ciudad. Tuvimos puntos de vista muy distantes, pero en los asuntos, digamos, éticos, siempre encontramos una postura común para enfrentar algunos de los debates. Y quiero decir por primera vez públicamente una anécdota que te puede ilustrar la magnitud de la diferencia y el extraño relacionamiento, y es que teníamos diferencias muy enconadas, y ese enconamiento de mis diferencias con el consejo y con el alcalde me dejó muy vulnerable. Y Rodrigo se dio cuenta de que yo se estaba haciendo objeto de una situación muy peligrosa y amenazante, muy grave, que casi me saca del país. Y sin que yo lo supiera, Rodrigo, que tenía gran reconocimiento en la fuerza pública y en el establecimiento de la ciudad de Cali, Rodrigo es un burgués, inteligente y querido por el establecimiento, y esto no es una crítica, no lo digo peyorativamente. Entonces convocó a la comandancia de la policía y algunos altos cuadros de la política, y le dijo al comandante de entonces, casi que textualmente, Wilson es más bueno que el pan. Si matan a Wilson, yo encabezo la pelea en la calle, más o menos dijo. Rodrigo Guerrero. Y eso hizo que prendieran 1000 alarmas en la policía y algunos círculos del poder, y yo creo que eso me sirvió mucho para poder yo continuar haciendo política, vivo además, y en la ciudad de Cali. Y lo hizo mi más enconado contradictor en los temas que eran objeto del señalamiento contra Wilson Arias, pero además lo hizo sin que yo supiera. Me enteré después por obra de otras gentes. Esa fue mi relación con Rodrigo. ¿Qué debate estabas sosteniendo? ¿Sobre qué temas estabas metiéndote? Estaba metiendo con telecomunicaciones, y yo había denunciado que había un negociado que en mi opinión se presentó porque la banca de inversión a la que le dieron el estudio sobre la suerte de las telecomunicaciones tenía como mayor participación accionaria Telefónica de España, y yo consideraba que eso era algo absolutamente ilegal. Y de esa denuncia mía dependían muchas cosas. Se podía caer el contrato que vino a costar tanta plata. Yo no le atribuyo esto a BBVA. No puedo decir ni de soslayo que BBVA me estaba amenazando, no quiero decir eso, y lo digo explícitamente para que quede claro. Pero sí se creó un ambiente muy turbio para que tal vez otras fuerzas oscuras creyeran que esa confrontación me debilitaba tanto como para
creer hallado el momento para poner en riesgo mi vida. Esas cosas ocurren, ¿no? Usted tiene una confrontación grave y un tercero aprovecha para crear enturbiar el ambiente y golpearte, y después nadie sabe de dónde salió la mano que dispara. Bueno, mi querido Wilson, tu paso por la Cámara. Estoy satisfecho, Mao, hasta ahora, por la diversidad de temas que me correspondió vivir. Hace mucho tiempo no se conmovió el país con una protesta organizada tan bella como la de la reforma universitaria, que trató de emular con las grandes movilizaciones de América Latina que se estaban dando. En Chile, ¿recuerdas lo que estaba ocurriendo por esos días? Pero no solo eso ayudó mucho, ¿no? Oh, enorme. Pueblos hermanados mirándose, creciendo en estatura, y se miraban desde allá, desde el sur hasta el meridiano, viéndonos a la juventud marchando frente a las mismas consignas de la reforma universitaria. Fue algo bonito que evocó otras épocas, Mao, que no recordábamos ya. Pero no es solo eso, es un momento estelar, en la reforma a la justicia a la que me opuse. De paso te digo, fui el de la bancada de la Cámara, no de Senado, sino de Cámara, fue el único voto contra la reforma a la justicia, y en ese momento creo que fue muy importante poder dejar dicho esas cosas. Bueno, en fin, momentos que creo que fueron importantes, pero si se quiere, lo que más me ha producido cierta valoración de lo que he hecho apenas está dando ahora, y es que el 18 de agosto de 2010 empecé con un debate contra la extranjerización de los llanos orientales y el acaparamiento de tierras en la altillanura, y hoy está ocupando las principales páginas de Times. Esta semana sale la revista Times con ese tema, el Journal de los Estados Unidos. Hoy la opinión pública de Estados Unidos le recrimina al embajador Carlos Urrutia haber asesorado ese acaparamiento de tierras, y esas denuncias la inicié yo en materia de Cargill y de Río Paila. Pude desde esa época empezar a columbrar cuáles eran los principales actores que estaban acumulando tierras baldías de la nación, que tienen como destino legal y constitucional los campesinos pobres, y uno de los casos que exhibí fue el de Luis Carlos Sarmiento Angulo, lo que me produjo muchas tensiones, pero le ilustró al país que los magnates estaban quedándose con una tierra que era para los campesinos. Ese debate lo inicié, Mao, recuerda, el 18 de agosto de 2010, apenas ayer, pero ya son 3 años documentándolo, y está produciendo un efecto. Yo digo que este debate va a ser superior y más airado que el de Agro-Ingreso Seguro. Se le quedó cortico este que se viene sobre lo que está pasando en los llanos orientales, tanto porque las potencias extranjeras se están quedando con los llanos y le disputan ferozmente la tierra a los magnates económicos de Colombia, de modo que es algo, lo digo en un sentido con tristeza, pero algo espectacular desde el punto de vista de la política lo que está ocurriendo allí. Digo espectacular, pero tristemente célebre para nuestros pueblos. Tú estás manejando lo de los terrenos baldíos que tanta incomodidad le ha ocasionado al presidente Santos. Yo lo empecé, lo documenté, lo investigué y lo presenté, y he encontrado la fortuna de que otros actores políticos se han interesado mucho en el tema, entre ellos camaradas muy cercanos como Jorge Robledo, pero reconozco también otros actores. Te va a sonar una herejía lo que voy a decir. Bueno, en el partido de la U hemos encontrado un vocero que ha decidido también meterse al tema, el exministro de Medio Ambiente, Arizoncito Élola, se me escapa el nombre, qué pena, acaba de dar ponencia, en fin, del Partido Conservador también ha hecho ponencia contra la extranjerización de la tierra, y se está volviendo un asunto ya no, digamos, izquierdoso, sino, está creciendo, ¿no?, sino plural, cosa que me alegra mucho. Pero yo empecé a documentar este debate, y está para la historia todo el debate filmado, registrado y documentado, y hace 4 meses le entregué a la doctora Sandra Morelli en sus manos el documento base de toda esta discusión. De esto no se conocía sino por Sandra, por los gremios de control y por nosotros,
hasta el 5 de junio, cuando hice el debate. Es que intenté, no te olvides, hacer este debate 4 veces en la Cámara y me lo aplazaron 4 veces. Me lo pusieron después para el 5 de junio y a partir de las 8 de la noche y con 2 importantísimos congresistas más como Iván Cepeda y Carlos Amaya. Pero el debate estaba planteado desde hace mucho tiempo y en buena hora lo pudimos hacer. Sí, nosotros originamos, yo no, colectivamente mi UTL, que es de una calidad de investigadores enorme, pudo documentar estos hechos y estas cifras. ¿Se va a llegar a buen puerto? Estaba muy optimista hace unos 15 días. Todo el mundo no, los investigadores más importantes del país nos concedieron la razón, los organismos de control nos concedieron la razón, el Consejo de Estado contestó las varias solicitudes del gobierno indicándole que era una infracción gravísima acumular baldíos y menos por parte de magnates. La Corte Constitucional me dio la razón a mí y a Jorge Robledo en una demanda sobre el tema. Todo daba a entender que se recuperarían los baldíos para los campesinos. Más aún, el INCODER presentó demandas muy valiosas contra todos estos actores nacionales y extranjeros y yo me sentía muy animado. El doctor Santos acaba de decir que no, que la orientación ha cambiado y que intentarán algo así como sanear esas adquisiciones que en mi opinión son mal habidas. Ese saneamiento no es extraño, Mao, en la historia, pero a los campesinos. Cuando un colono tumba el monte baldío, después trata de sanear esa posesión y formalizarla. Y eso está bien, porque los baldíos son para los campesinos pobres, de modo que tiene cierta expectativa en el derecho. Pero cuando lo hace un magnate no se puede sanear. Yo creo que el nombre es otro, el nombre es algo así como convalidar algo que se parece mucho a un ilícito. Y recuerdas tú, Mao, vino el ministro recién llegado y dijo, eso es gravísimo, eso es irregular, eso es mal habido. Y ahora está pidiendo disculpas por lo que entró diciendo, de modo que algo turbio está pasando en Dinamarca. ¿Y de dónde vienen esas presiones para cambiar de opinión? Yo creo que hay una presión gringa fortísima, porque Cargill se había quedado con 52.000 hectáreas, asesoradas por el actual embajador de Colombia en Estados Unidos, Carlos Urrutia, quien para la época fungía como jefe de un bufete que se llama Brigario Urrutia, quien emitió todos los conceptos para que Cargill se hiciera irregularmente esos baldíos. De modo que los gringos están presionando y el Banco Mundial. Y en lo nacional estamos enfrentando la presión de Luis Carlos Sarmiento Angulio, Julio Mario Santo Domingo, la familia el ingenio Riopaila, el ingenio Manuelita, Pachito Santos, lo que han llamado los nuevos llaneros, que son los que se han quedado con los llanos. Antes, Mao, ¿tú recuerdas? El llanero era un hombre que se montaba un caballo sin camisa y se ponía un sombrero y se iba del estero al morichal, como dice la canción. Tienden las garzas el aire, que susurran las palmeras un canto de libertad. Ya las palmeras no susurran eso, ya no existen, ahora lo que hay es unas plantaciones para la agroexportación y lo que hay en palma será palma de aceitera. Y el estero y morichal ahora están en manos de los grandes acaparadores que son dueños de todo, del río, de la tierra, de la cerca y del juez. Jueces que están negando las demandas que puso el INCODER para desgracia de Colombia. Todos ellos presionan y Juan Manuel Santos, que está viendo una confrontación entre esas dos Colombias, la Colombia que clama porque esas tierras sean para esos campesinos pobres, aprovechando la hora de la paz además, necesitamos un banco de tierras para la paz, y la Colombia que reclama que se queden en manos de los magnates que en mi opinión violaron la norma para hacerse esas tierras. Juan Manuel Santos, el Estado de quien se predica cierta imparcialidad, intentó tomar partido por los campesinos y ese fue su discurso, el del ministro.
y el del Consejo de Estado, y el de la Contraloría, y el de las IAS, y el de la Academia. Pero ahora está tomando partido y ha abrazado a Carlos Urrutia, a Brigario Urrutia y a todos los magnates del país y del extranjero. ¿Tú crees que las marchas campesinas saldrán adelante en sus pretensiones? Es muy difícil que salgan adelante, pero yo espero que por el bien del país se atienda la parte más clamorosa de esas marchas. Yo me pregunto, Mao, ¿cuál es el mensaje que le mandamos a La Habana cuando la gente manda derechos de petición y no se le atiende sus peticiones? Cuando la gente intenta marchar pacíficamente y no se le permite marchar pacíficamente, y todo tiene que terminar en confrontación para que hagan caso. ¿Cuándo has visto tú que las peticiones más importantes de la gente las resuelvan por cartas? ¿Cuántos años estuvieron los cafeteros enviándole cartas a la Federación y al gobierno sin ser escuchados? Y solo se les escuchó, Mao, cuando hicieron una demostración de fuerza. Sí, pacífica, desde luego, porque no tenían un fusil al hombro. Y no eran armados, pues, armados de valor y de gargantas. Pero solo cuando tuvieron la fuerza suficiente para pararse en una vía, fueron escuchados. Yo le estoy dando un artículo al gobierno diciéndole que atienda este clamor y que atiende la protesta pacífica, pero atender la protesta pacífica, atender las razones. Si no se atienden las razones, ¿para qué existe el derecho a la expresión? Es una estulticia decir que hay derecho a la expresión en tanto le permiten a uno gritar como loco en la calle. Usted tiene derecho a gritar y a desgallitarse en la calle. Ese es un derecho limitado, porque la contraparte de ese derecho es el deber estatal de escuchar las razones de quienes invocan ese derecho a la expresión. Lo de La Habana, ¿cómo lo ves? Con mucha expectativa, en lo personal con una gran distancia en otro sentido, Mao. Y es que La Habana es un escenario en el cual se citaron los guerreros para hablar de la paz, y eso está bien. Yo no lo niego, pero los que no somos guerreros nos pusieron a enviar fax y telegramas y correos electrónicos. Esperemos que conquisten un camino de paz porque eso le conviene al país, Mao, es necesario que se dé. Tengo muchas dudas, se dice que han acordado un asunto sobre el tema rural que nos concierne a todos y del que poco conocemos. Esperemos los textos, digamos que tengo esa interrogación democrática de nuestro papel y digamos del contenido de los acuerdos, pero aún así, Mao, aplaudo que lleguen a acuerdos porque es que este país no se puede seguir desangrando, Mao, esto es absurdo, esto no aguanta más tiempo desangrándonos. Wilson, se habla de la paz sin impunidad. El procurador ha estado muy fuerte en sus conceptos y ahora el fiscal lo apoya. Es que las nuevas realidades mundiales además van desarrollando ciertos imperativos que desbordan, que se vuelven nacionales inevitablemente. Un dictador no puede salir con las suyas tan fácilmente ahora, lo hacen, pero no pueden tan fácilmente hacerlos y en general hay unos cánones bastante más severos en materia de derechos humanos en relación con estas negociaciones. Ahora, lo que sí puede plantearse, y que es lo que discuten los que saben del tema, es que las negociaciones, sin que haya impunidad, pueden recibir tratamiento de justicia transicional que está concebida precisamente para momentos tan complejos de la vida de los pueblos. Si queremos salir al otro lado como país, vamos a tener que acudir a esa justicia transicional. ¿Cómo logramos que sin que haya impunidad se permita el pago de las penas, en cierta medida sacrificando alguito de ello en función de una salida política? Yo pienso que eso es correcto. Wilson, ¿le tienes fe a lo que se está logrando en La Habana? En cierta medida sí, Mao. Fíjate que la palabra que acabas de utilizar no sería la que yo escogería, pero como la fe es algo así como creer algo que uno no ve, yo no conozco los acuerdos, pero tengo fe
de que estén transitando por los aciertos que permitan ese deseable camino. Ahora, como no puedo dejar de ser un poco más racionalista, digamos que me reservo el derecho de la crítica también, porque pienso que es útil, es democrático que tengamos cierta capacidad de crítica frente a todos los acontecimientos sin que ello arruine una especie de nuevo consenso que permita los acuerdos. Quiero es, de esta manera, en cierta medida, decirle a los escépticos y a los opositores enconados que tienen el proceso de paz, no hay que perder la crítica, todos tenemos un margen de crítica frente a ello y se lo reconozco, pero sin que se vuelva una especie de patente de corsario para sabotear algo que resulta absolutamente deseable, Mao, y es que se lleguen a acuerdos que después posibiliten la paz en Colombia. ¿Te vas a volver a presentar a la Cámara? Estoy en eso, Mao. He estado muy atento de la cosa política y creo que lo correcto es lanzarme a Cámara. Me habían invitado a otras expectativas, pero yo pienso que la izquierda es una izquierda todavía joven, naciente, creciente. Si yo me lanzo a Senado, Alexander López y yo vamos a competir por básicamente núcleos muy similares del electorado, y eso sería arriesgar demasiado, de modo que eso podría rayar en la mezquindad, de modo que tomo la decisión, pero además por otra razón, ya no por la negativa, y es por la positiva. Creo que es necesario que hayan voces desde la Cámara que puedan seguir diciendo estas cosas. Quiero mantenerme como una de ellas en el siguiente periodo. ¿Alexander seguirá en el Senado o viene por la alcaldía de Cali? Va para el Senado, pero lo están tentando mucho. Hay muchas voces que le ofrecen la alcaldía. Yo soy de los que le he propuesto que se quede en el Senado, elaborando las posibilidades de una alcaldía mucho más ciertas, porque creo que por ahora hay ciertos riesgos. Angelino. Ha dicho que viene. Lo que pasa es que Angelino todavía se debate in pectore entre Bogotá y Cali. Yo creo que Angelino entiende que la estatura política que ha ido logrando tal vez le permita jugar duro en una alcaldía de Bogotá, y de pronto sí, Mao, parece ser que tiene muchos afectos de esas capas medias bogotanas, que en Bogotá esas capas medias, esa opinión es mucho más voluminosa que en Cali, y tal vez le dé más juego en Bogotá, de modo que, bueno, en Cali la tiene también muy bien elaborada, pero creo que Angelino está como tentándose por Bogotá, Mao. ¿Tú crees? No sé, lo veo todavía con devaneos. Yo creí que iba a estar más, no sé cómo lo ves tú, pero yo creí que iba a estar más determinado ya en el tema de Cali. Ya era hora como que aterrizara más explícitamente su afecto por la alcaldía de Cali, pero a veces le veo disonancias que no me dejan concluir que esa es su ruta. Hoy salió un fallo del Consejo de Estado, hombre, en favor de la UP. La UP, sí. Le dan personería jurídica, cosa que me parece... No se la quitaron. Un acto de resarcimiento elemental. Es que cuando se habla de la restitución... restitución... participar en el próximo debate electoral. En el próximo debate. Yo creo que eso era justo, Mao. Lo sacaron a tiros, y si estamos hablando de restitución a las víctimas, hay que restituirle no solamente sus bienes materiales, sino también sus bienes jurídicos y sus expectativas políticas. Creo que es un acierto gubernamental darle la personería a la Unión Patriótica. Bueno, Wilson, pues ha sido muy placentero dialogar, intercambiar ideas contigo. No, igualmente, y hemos recordado cosas muy importantes de nuestra época, desde Nikitín, el trotskismo y las relaciones y los desarrollos desiguales. Y Keynes. Hasta Keynes, el liberal que ahora lo estamos reivindicando. De la antirrecesión. Sí, correcto. Señor, del estartazo a la economía para reactivar los factores de producción. Buena herencia para los economistas actuales. Buenas noches, mi querido Wilson. Igualmente, Mao, mucho gusto saludarte. Y a ustedes la invitación muy cordial para que mañana de nuevo estén con nosotros aquí en Mao TV. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3.600 segundos? Busca tu silla más cómoda, porque aquí comienzan los 3.600 segundos más cargados y explosivos de la televisión local. Mao TV, noticias, invitados y mucho más. Y todo esto lo encontrarás aquí, en el 2, para vos.